Cuando Sofía conoció a Daniel, él era todo lo que había soñado en una pareja. Apareció en su vida como una ráfaga de aire fresco, con esa sonrisa que desarmaba sus defensas y una mirada que parecía prometer un mundo entero lleno de posibilidades. Su primer encuentro fue casual, en una cafetería. Sofía estaba sola, hojeando un libro mientras tomaba su café, y Daniel, con un descaro encantador, le preguntó si podía sentarse junto a ella. «¿Qué lees?», preguntó él, señalando el libro con un gesto despreocupado. «Es una novela de misterio», respondió ella, algo desconcertada por su confianza. «¿Misterio?», repitió Daniel, sonriendo. «Bueno, ahora tengo una excusa para hablar contigo. Siempre he creído que las mejores historias empiezan con un misterio». Sofía se rió, y esa risa marcó el comienzo de todo. Daniel la conquistó con pequeños gestos, mensajes inesperados durante el día, cenas improvisadas bajo las estrellas, y sobre todo, con la forma en que la hacía sentir única. Había algo magnético en él, una mezcla de carisma y misterio que Sofía no podía resistir. Al cabo de unos meses, Sofía estaba completamente enamorada. Parecía que Daniel siempre sabía lo que ella necesitaba, incluso antes de que ella misma lo supiera. Pero había momentos en los que lo notaba distante, como si una parte de él estuviera siempre en otro lugar. Una tarde, mientras paseaban por un mercado de antigüedades, Daniel se detuvo frente a un pequeño puesto lleno de joyas viejas. Entre collares oxidados y pendientes desparejados, su atención se centró en un anillo. «Este es perfecto para ti», dijo, sacándolo de la vitrina. Era un anillo extraño, con una piedra roja rodeada por un intrincado diseño de espirales en un metal oscuro que no lograba identificar. «Es hermoso, pero no es necesario», empezó a decir Sofía, pero Daniel la interrumpió. «Quiero que lo tengas. Es especial, como tú». El vendedor, un hombre mayor con ojos hundidos, sonrió mientras envolvía el anillo. «Es una elección interesante», murmuró, como si supiera algo que ellos no. Cuando llegaron a casa, Daniel insistió en que Sofía se lo probara. Al deslizarlo en su dedo, una sensación de frío recorrió su cuerpo, pero no dijo nada. No quería parecer paranoica. «Es perfecto», dijo Daniel, tomándole la mano y besándola con suavidad. Esa noche, sin embargo, Sofía tuvo su primera pesadilla. Se encontraba sola en un lugar oscuro, con el sonido de pasos acercándose a ella. Una figura borrosa apareció a lo lejos, y aunque no podía distinguir su rostro, sabía que la estaba observando. Justo cuando estaba a punto de tocarla, una voz susurró en su oído. «Todo esto es por ti». Sofía despertó sobresaltada, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su lado y vio a Daniel durmiendo plácidamente, su rostro sereno bajo la luz tenue de la luna. Trató de calmarse, diciéndose que solo había sido un sueño. Pero cuando bajó la mirada, vio el anillo en su dedo. La piedra roja brillaba débilmente, como si estuviera viva. En ese momento, algo cambió. Aunque no lo sabía aún, la historia de amor que había creído perfecta estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Las pesadillas no cesaron. Cada noche, Sofía se encontraba en ese interminable pasillo oscuro, perseguida por la misma figura sombría que nunca terminaba de alcanzarla. Cada vez que despertaba, la sensación de peligro permanecía, como una sombra persistente que no podía quitarse de encima. Y siempre, el anillo estaba allí, apretado en su dedo, la piedra roja latiendo débilmente como si tuviera vida propia. A medida que los días pasaban, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y el aire siempre parecía más frío, especialmente en la habitación donde guardaba sus cosas. Los espejos se convirtieron en un tormento. Cada vez que Sofía se miraba en uno, creía ver una sombra fugaz detrás de ella. Pero lo más perturbador era Daniel. Al principio, él parecía ser el mismo de siempre, encantador y atento. Pero a veces, cuando pensaba que ella no lo miraba, su expresión cambiaba. Sus ojos se volvían oscuros, como si estuviera contemplando algo que solo él podía ver. Sofía intentó ignorar esas señales, pero la duda crecía en su interior. Una noche, mientras Daniel estaba en el trabajo, Sofía decidió investigar el anillo. Había algo en él que la inquietaba profundamente, algo que no podía explicar. Sacó su computadora y comenzó a buscar información sobre anillos antiguos con diseños similares. La mayoría de los resultados eran irrelevantes, hasta que encontró un foro de discusión sobre objetos malditos y reliquias antiguas.
Un usuario había publicado una foto de un anillo casi idéntico al suyo. En los comentarios, otros hablaban de un objeto conocido como el Anillo de Isabel, una joya utilizada en rituales oscuros siglos atrás. Según la leyenda, el anillo había pertenecido a una mujer llamada Isabel, quien fue sacrificada por su esposo durante un ritual para invocar a una entidad conocida como el Atestiguador. La historia era escalofriante. Isabel había sido llevada a un altar en una iglesia abandonada, donde su esposo la había ofrecido como tributo a cambio de poder y riqueza. Se decía que el espíritu de Isabel quedó atrapado en el anillo, condenado a vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. Desde entonces, cualquier persona que usara el anillo quedaba vinculada al ritual, atrayendo consigo la atención del atestiguador. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras en la pantalla parecían confirmar lo que ella ya temía. Ese anillo no era un simple objeto, y el vendedor del mercado lo sabía. Decidida a saber más, Sofía buscó el nombre de la iglesia mencionada en la historia. Para su horror, descubrió que estaba ubicada en las afueras de su ciudad, un edificio abandonado que Daniel había señalado en más de una ocasión como un lugar interesante para explorar. Cuando Daniel llegó a casa esa noche, Sofía trató de confrontarlo. ¿Qué sabes sobre este anillo?, le preguntó, sosteniendo su mano para mostrarle la joya. Daniel la miró fijamente, y por un momento, su rostro pareció endurecerse. Luego sonrió, pero no era su sonrisa habitual. Era fría, calculadora. Sabía que eras especial desde el momento en que te conocí, dijo, ignorando su pregunta. Todo esto es parte de algo más grande, Sofía. Algo que no puedes entender todavía. Sofía retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. ¿De qué estás hablando? Daniel dio un paso hacia ella, sus ojos oscuros como el vacío. Confía en mí. Todo será como debe ser. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Mientras Daniel dormía a su lado, su mente trabajaba frenéticamente. Todo lo que había leído, las cosas que habían sucedido desde que se puso el anillo, y las palabras inquietantes de Daniel, parecían encajar en una trama que ella no podía ignorar. Al amanecer, tomó una decisión. Se dirigiría a la iglesia abandonada. Si había respuestas, las encontraría allí. La iglesia era más siniestra de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de grietas y musgo, y el aire era denso y helado. En el centro del edificio, vio un altar desgastado, cubierto de símbolos tallados en piedra. El lugar parecía haber sido abandonado hace siglos, pero había velas recientes apagadas y marcas en el polvo que indicaban actividad. Sofía se acercó al altar, su corazón latiendo con fuerza. Cuando extendió la mano para tocarlo, una voz profunda resonó en el silencio. «Has llegado, finalmente». Se giró rápidamente, pero no había nadie. El aire pareció vibrar a su alrededor, y el anillo en su dedo comenzó a arder como si estuviera al rojo vivo. Gritó, tratando de arrancárselo, pero era inútil. Una risa gutural llenó el espacio, y en ese momento, Sofía comprendió que había despertado algo que no podía detener. El sacrificio de Isabel no había sido el final, solo el principio. Y ahora, el ciclo estaba a punto de repetirse. Sofía no podía mover sus piernas, aunque cada fibra de su ser le rogaba que huyera. La iglesia parecía haberse transformado desde que había cruzado el umbral. Las paredes pulsaban como si respiraran, y los símbolos tallados en el altar brillaban con un resplandor rojo ominoso. La voz profunda que la había llamado resonaba aún en el aire, como un eco eterno. «Has llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, Sofía». El anillo seguía ardiendo en su dedo, como si estuviera fusionándose con su piel. Con lágrimas de frustración y dolor, intentó arrancárselo una vez más, pero el metal parecía haberse vuelto parte de su cuerpo. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. «Sabía que vendrías aquí», dijo una voz familiar. Sofía se giró para encontrar a Daniel, parado en el umbral de la iglesia, con una expresión que nunca antes había visto. No había rastro del hombre que había amado. En su lugar, sus ojos estaban llenos de una oscuridad que parecía absorber toda la luz. «¿Qué es todo esto, Daniel?», exigió Sofía, su voz temblando de miedo y rabia. Él dio un paso adelante, levantando las manos como si intentara calmarla. «Esto es más grande de lo que puedes imaginar, Sofía. El anillo, tú, todo ha sido parte de un plan». «¿Un plan?», escupió ella, retrocediendo hacia el altar. «¿Qué plan podría justificar todo esto?».
Daniel la miró con una mezcla de lástima y determinación. El sacrificio debe hacerse. Lo siento, pero tú eres la elegida. Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Daniel eran como cuchillas, cortando cualquier esperanza que le quedara. Todo lo que habían compartido, todas las promesas y risas, no eran más que una mentira. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque el anillo te eligió, respondió él, acercándose lentamente. No es algo que podamos cambiar. Lo que comenzó hace siglos debe completarse, y tú eres la clave. Sofía miró a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, una forma de escapar. Pero las puertas de la iglesia estaban cerradas, y el aire parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. No voy a dejar que esto suceda, Daniel, dijo, su voz llena de una determinación que no sabía que tenía. Él sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, cruel. No tienes elección. De repente, el altar comenzó a temblar, y una grieta se abrió en el suelo frente a él. Un humo oscuro y denso emergió de las profundidades, y con él, una presencia que hacía que el aire se llenara de un zumbido ensordecedor. La voz volvió a resonar, pero esta vez no era un susurro. El sacrificio está listo. Sofía sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el altar por una fuerza invisible. Luchó con todas sus fuerzas, pero era como si el anillo la controlara, obligándola a caminar hacia su destino. Daniel observaba desde un rincón, su rostro ahora iluminado por una mezcla de miedo y reverencia. Por favor, no hagas esto, rogó Sofía, sus ojos llenos de lágrimas. Daniel no respondió. En cambio, se arrodilló frente al altar, como si estuviera orando. Cuando Sofía fue empujada contra la piedra fría del altar, la voz habló de nuevo, esta vez directamente en su mente. Has portado mi marca. Ahora, cumplirás tu propósito. Un dolor indescriptible recorrió su cuerpo mientras el anillo brillaba intensamente, y la piedra roja parecía expandirse, cubriendo su mano. Sofía gritó, pero el sonido se perdió en el vacío. Sentía que algo dentro de ella se quebraba, como si su esencia misma estuviera siendo arrancada. Pero entonces, algo cambió. En medio del dolor y la desesperación, Sofía recordó las palabras del foro sobre Isabel, la mujer que había sido sacrificada siglos atrás. Isabel no había tenido elección, pero Sofía sí. Con una última explosión de fuerza, cerró los ojos y se concentró en un solo pensamiento: detener el ritual, sin importar el costo. El anillo comenzó a calentarse, quemando su piel. Sofía gritó, pero no soltó su concentración. Pensó en Isabel, en las vidas que habían sido destruidas, en todo lo que Daniel había hecho para traerla a este momento. De repente, el anillo se rompió en 1000 pedazos, y la iglesia entera tembló como si estuviera a punto de colapsar. Daniel gritó, su cuerpo siendo arrastrado hacia la grieta por la misma fuerza que había intentado consumir a Sofía. «No», gritó, extendiendo una mano hacia ella. Pero Sofía no se movió. Lo observó desaparecer en el abismo, junto con la presencia que había intentado reclamarla. Cuando el humo se disipó, la iglesia quedó en silencio. Sofía cayó de rodillas, su cuerpo temblando de agotamiento. El anillo había desaparecido, y con él, el peso que había cargado desde que lo encontró. Sofía salió de la iglesia tambaleándose, dejando atrás las sombras y los horrores. Nunca miró hacia atrás. La historia del anillo terminó esa noche. Pero en lo más profundo de su ser, Sofía sabía que las cicatrices nunca desaparecerían por completo. Y aunque el sacrificio fue evitado, la oscuridad siempre encontraría otra forma de regresar. Y así termina la inquietante historia de El Anillo Maldito. En un mundo donde las sombras esconden secretos inimaginables y el pasado siempre encuentra una forma de regresar, Sofía logró escapar de su destino. Pero, ¿realmente todo quedó enterrado en esa iglesia abandonada? ¿O el mal sigue esperando su oportunidad para resurgir? En Relatos Oscuros y Macabros, sabemos que cada historia tiene un rincón aún más oscuro, un eco que permanece, y un final que puede no ser tan definitivo como parece. Si te estremeciste con este relato y deseas explorar más misterios, rituales y horrores que desafían la realidad, este es el lugar para ti. Suscríbete ahora para no perderte ninguna historia escalofriante. Dale me gusta si esta trama te mantuvo al filo de tu asiento y compártela con aquellos valientes que aman lo macabro. Activa la campana para ser el primero en escuchar los próximos relatos, porque aquí,
Cada rincón de la oscuridad guarda un secreto esperando ser descubierto. Gracias por adentrarte con nosotros en las sombras. Prepárate, porque lo que viene será aún más oscuro, más aterrador y más inolvidable. Nos vemos en el próximo capítulo de Relatos Oscuros y Macabros. Hasta entonces, recuerda, no todo lo que brilla es inofensivo, y no todo final es realmente el fin.